Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den fruto y ese se manifieste así como discípulos míos. Palabra del Señor. Es muy bonito cómo nuestro Señor contaba historias a quienes lo escuchaban que tenían que ver con situaciones que ellos conocían muy bien, a las que estaban acostumbrados. La semana pasada, ustedes recuerdan, Jesús dijo de sí mismo que era un buen pastor. Y es que las personas que lo escuchaban conocían esa actividad, esa profesión. Era una zona en donde había ganadería y había pastores. Y hoy el Evangelio nos habla también de algo que para quienes escuchaban a Jesús era también muy cercano. Él dice de sí mismo que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los sarmientos. Sabemos que en toda esa zona del Mediterráneo pues se siembra mucho la uva. Así que la gente que escuchaba a Jesús sabía y entendía de qué estaba hablando. Él es la rama, Él es el tronco. Nosotros somos las ramas. Y la enseñanza es muy sencilla. Si ustedes quieren producir fruto, tienen que estar unidos a mí. Porque una rama que no está unida al tronco se seca. Y una rama que no produce frutos, aunque esté ahí con el tronco, viene el viñador, la corta, deje que se seca y la tira a la lumbre. De nada sirve. Y es una enseñanza que al mismo tiempo que es sencilla, es muy profunda. Porque al final de cuentas lo que nos está diciendo Jesús es que nuestra vida, para que sea provechosa, para que produzca frutos, para que sea fecunda, tiene que estar unida a la vida de Jesús. Y Jesús nos alimenta. Como sabemos, las plantas van extrayendo de la tierra húmeda todos los nutrientes que necesita y cómo a través de procesos va convirtiendo todo ese alimento en savia. Y esa savia va recorriendo el tronco y llega a las ramas y produce hojas y produce flor que se convierte en fruto. Nuestra vida está llamada a ser así en nuestra relación con Jesús. No una relación externa,
de estar junto con Él, pero a un lado. No, Jesús lo expresa también muy bonito. Él quiere que nosotros permanezcamos en Él y Él en nosotros. Hay esta mutua pertenencia. Mi vida unida a la vida de Jesús. La vida de Jesús unida a la mía. Y eso le va a dar sentido a mi existencia. Y mi vida va a ser distinta. Y nos llama a esta unidad, a esta compenetración, podemos decir. Una unidad entre Jesús y yo. Entre Jesús y mi persona. Y esta mutua pertenencia, yo creo que la podemos traducir de varias maneras. A mí lo que se me viene a la mente es que a final de cuentas Jesús nos invita a que seamos amigos, a que nos queramos mucho, a que haya una relación de profunda intimidad interpersonal entre Jesús y yo. Nos está invitando a final de cuentas a que para nosotros Jesús sea muy importante, alguien fundamental, no un conocido más, sino alguien que me nutra, que me comparta su vida. Y para ello, y como toda amistad, pues es necesaria la convivencia permanente, el diálogo permanente. Nosotros, ¿cómo vamos alimentando esa unidad, esa amistad? Pues a través de la oración. Que oremos, es decir, que dialoguemos con Jesús. Solamente así podemos fortalecer esa mutua pertenencia, conversando con Él. No nada más pidiéndole cosas, aunque también, por supuesto, lo podemos hacer, pero abrir nuestro corazón a Él. Tenerle toda la confianza del mundo. Plantearle nuestra vida. Tener fe en Él significa tener confianza en Él. Él nos conoce y a través de la oración podemos establecer esta relación de profundidad. Y cuando oramos, Él también se nos da a conocer. Es a través de la oración en la que nosotros decimos cosas a Dios y en la que también Dios nos dice cosas a nosotros, que vamos a ir conociendo de una manera más profunda a Jesús y nos vamos a ir enamorando más de Él y lo vamos a ir queriendo más y va a ser cada vez más importante en nuestra vida. También, pues a través de la participación de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Hoy nosotros estamos aquí y estamos escuchando la palabra que Dios nos dirige. Y estamos haciendo oración junto con toda la iglesia. Y qué mejor cuando comulgamos sacramentalmente, incluso también espiritualmente, recibimos el cuerpo de Cristo. No puede haber una mayor compenetración, no puede haber mayor mutua pertenencia entre Jesús y cada uno de nosotros que en la comunión. En la comunión Él está en nosotros. Y nosotros estamos en Él. Estamos como la vid y el sarmiento, unidos como una sola realidad vital, como una sola planta en la que hay un dinamismo de vida. Y en ese momento de comunión en el que también nosotros tenemos una oración de intimidad con Él, también podemos expresarle nuestro deseo de estar siempre unidos a Él. Cuando nosotros también vamos haciendo nuestra lectura de la palabra de Dios en un ambiente de oración, cuando estamos solos en nuestras casas, incluso pues cuando estamos en cualquier parte, ahora podemos leer la Biblia también en nuestros dispositivos. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios en un ambiente, en una atmósfera de oración, y cuando percibimos que la palabra de Dios, que es viva, se dirige a mí,
Entonces estamos siendo compenetrados Jesús y yo, porque Él, cuando yo leo su palabra, Él me está hablando y yo le respondo a Él, a mi vez, con mi oración. Y estamos teniendo esta unión íntima, Jesús y yo. Y Él va siendo cada vez mejor amigo mío. Y lo voy conociendo cada vez más. Y va siendo cada vez más importante para mí. Permanezcan en mí como la vid y el sarmiento. ¿Para qué? Para que produzcamos fruto. Para que no seamos ramas secas. Para que no seamos ramas estériles, que no sirven para nada, sino para ser arrancadas y llevadas al fuego. Queremos ser más bien ramas fecundas, ramas que produzcan fruto, y fruto abundante. Los que hemos tenido la oportunidad de ver personalmente una vid cargada de uvas, es una imagen hermosísima. Así quisiéramos ser también nosotros, producir mucho fruto. Y hoy la palabra de Dios en la segunda lectura, pues nos dice claramente que el principal fruto al que el Señor nos invita a producir es el amor. El amor que se traduzca en obras. Eso es dar fruto. No un amor abstracto, sino un amor que se vea, que se palpe, que sea concreto y que me lleve a respetar, que me lleve a dialogar, que me lleve a ser tolerante con los demás, que me lleve a buscar hacer el bien en todas circunstancias, empezando por mi propia casa, que tenga yo ahí una actitud a partir de mi unión con Jesús que se exprese a través de frutos. Y ahí en mi casa ser acomedido, en mi casa ser respetuoso, en mi casa tratar de tener una buena actitud con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos, que se me vaya notando, que esa unión con Jesús se vaya expresando de una manera visible, palpable, como a veces digo, bajándole rayitas a mi carácter explosivo, bajarle rayitas a mi grado de toxicidad, de amargura, de corajes, dejar de ser respondón, sacudirme la pereza, tener una vida más activa que no se reduzca a pasarme horas en los dispositivos, ser más productivo. Y en mi trabajo, en mi escuela, actuar con responsabilidad, buscar hacer el bien a quien me lo pide o aunque no me lo pidan, tener sensibilidad hacia las necesidades de los que menos tienen, buscar contribuir desde la medida de mis posibilidades a que este mundo sea mejor, a involucrarme en la sociedad a través de caminos que me permitan buscar que, como se dice ahora, el tejido social vaya sanando, que vayamos también incluso como cristianos pensando, razonando nuestro voto. Ya dentro de muy poco vamos a tener las elecciones y estamos teniendo mucha información. Qué importante es que entonces nosotros también vayamos teniendo una participación activa en el establecimiento de una sociedad más justa, más verdadera. No ser indiferentes ante los demás, sino buscar producir abundantes frutos de caridad, que se nos note. Vamos a pedirle pues a nuestro Señor en esta Eucaristía que las palabras que Él nos dirige vayan produciendo en nuestra vida este conocimiento al que Él nos llama, un conocimiento de amor, de unión a Jesús, para que produzcamos frutos también de amor y que sean frutos concretos, que se nos note que amamos a Jesús y que somos amigos de Jesús. La palabra de Dios es viva, eficaz,
y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.